quiero empezar un poco diferente. Ok. Si yo te preguntara, fuera de cámara, ¿cuál es tu propia relación con el estrés? ¿Qué me dirías? Una bien variable. En donde siento que hay momentos en donde tengo todo agarrado por mango y luego digo, en casa herrero cuchillo de palo, no lo tengo tan agarrado por mango, ¿no? Te pregunto, ¿recuerdas la primera vez que sentiste que el estrés podía contigo? Puedo hablarte de una experiencia bastante remota, no sé, por lo menos la que puedo recordar en este momento, en donde era mucho estrés, quizás estrés crónico, y es bastante remota, estaba bastante pequeña, eso sí. Si quieres puedes abundar, si no, no. Mira, era una situación familiar, con un familiar significativamente cercano del núcleo. Y esa persona era la que estaba pasando por un momento complicado. En el proceso, obviamente, pues todos nos vimos involucrados de alguna forma u otra o nos estaba impactando. Y yo tendría quizás unos 8 o 9 años, más o menos. Y el nivel de estrés, y recuerdo que impactó significativamente porque el nivel de estrés tan alto llegó a afectarme fisiológicamente de manera bien significativa, provocándome una duodenitis. En ese momento el nivel de inflamación fue tanto por el estrés que atravesé una duodenitis y estuve como 2 semanas en el hospital por ese estresor tan grande. Yo creo que ese fue mi primer encuentro más significativo con el estrés, o por lo menos el que puedo recordar ahora mismo. Eso sí. Doctora, como psicóloga, ¿también has tenido momentos en los que el estrés casi te vence? Claro. Yo creo que si alguien te dice lo contrario, no necesariamente te está mintiendo, pero no se está acordando de toda su vida. Yo creo que todos hemos pasado por momentos significativamente estresantes o vamos a pasar momentos significativamente estresantes. Y no necesariamente en la misma medida, pero sí cada uno de nosotros puede tener una percepción de la situación que sea, de que ese estrés está haciendo más de lo que quizás en el momento puede manejar. No obstante, no a todo el mundo el estrés le va a vencer y no todo el mundo tiene las mismas herramientas o la misma capacidad de tolerancia al estrés. Así que no necesariamente para todo el mundo va a ser una experiencia totalmente debilitante o que se vea vencido por el estrés. Pero sí, todos vamos a pasar momentos de estrés significativo, eso es inevitable. Eso va porque mencionaste la palabra herramienta y me quería ir con la línea de que tú y yo podemos manejar una situación que sea la misma situación pero nos afecte de diferentes maneras y la percibimos diferente porque tenemos diferentes herramientas. Claro. ¿A qué herramientas te refieres? Para poder contestar esa pregunta, súper importante aclarar que cuando hablamos de estrés lo podemos ver desde una perspectiva biológica, de una perspectiva psicológica y desde una perspectiva emocional. Y todas conllevan cosas diferentes o factores diferentes. Y hay herramientas desde cada una de ellas. Cuando hablamos del estrés de una perspectiva biológica, va desde cosas tan simples como la manera en que esa persona se alimenta, el tipo de actividad diaria que realiza, hasta cosas tan complejas como la epigenética y cuán arraigadas están las deficiencias o fortalezas en términos del manejo y la tolerancia al estrés en la genética de esa persona. Esa es la parte biológica. Okay. Cuando hablamos de la parte psicológica del estrés, tiene que ver específicamente con la percepción. Lo que yo percibo como altamente estresante, quizás para ti no es nada, y viceversa. Algo que para mí puede ser como algo súper tolerable, quizás para otra persona es algo que puede llegar a descompensarle. ¿Okay? Así que en términos psicológicos, el estrés tiene que ver con percepción. Y en términos emocionales, hablamos más de cuál es la experiencia que tenemos
del estrés, de esa situación, ¿verdad? Estresante. So, cuando hablamos de herramientas, podemos ir desde herramientas tales como procesar nuestras emociones a través de factores preventivos como una alimentación específica basada, ¿verdad?, en mantener niveles inflamatorios bajos, hasta qué hacemos luego de experimentar o percibir estrés con herramientas de manejo, ¿verdad?, o enfrentar, o de afrontamiento, quiero decir, del estrés. So, esas herramientas pueden variar, son muchísimas, y se recomiendan en base a las necesidades que se identifican en cada persona, porque a lo mejor las que tú necesitas no tienen nada que ver con las que necesito yo, o tus áreas de debilidad o a mejorar no son para nada las mías, a lo mejor esas son mis fortalezas. So, las herramientas van dirigidas a cuáles son esas cosas que ese individuo en particular necesita. Todos decimos, estoy estresado, pero realmente entendemos lo que significa. Ya que voy con esto, quiero ser bien específico y quiero que la gente se pueda identificar con situaciones que podamos describir. Por ejemplo, yo puedo estar estresado porque tengo que hacer una presentación en público, pero también puedo estar estresado porque llego a casa de un familiar y sé que me van a criticar. Puedo estar estresado porque no estoy llegando, tal vez quiero rebajar y no estoy llegando al peso. So, hay muchos factores, ¿verdad?, que hacen que yo perciba el estrés, como tú me aclaras, de cierta manera, pero realmente entiendo qué eso significa en mí. Y sobre todo si no necesariamente has pasado un proceso de autoconocimiento y concienciación de ti mismo, no necesariamente. Yo creo que en general vivimos tan en piloto automático y vivimos tan respondiendo a las demandas del día a día y a la rutina y a todo lo que tenemos que hacer, que posiblemente en su mayoría las personas no necesariamente se detienen a pensar qué significa el estrés para mí, o cuánto es mi nivel de tolerancia, o cuáles son mis fortalezas en cuanto al estrés, cuáles son esas áreas que pudiera mejorar. En términos, ¿verdad?, de la concienciación o el awareness, no necesariamente estamos tan informados, sobre todo acerca de nosotros mismos, porque nuevamente el estrés es una cuestión de percepción. No creo que en su mayoría estemos tan impuestos o nos hayan enseñado a ese proceso de pausar regularmente y autoevaluarnos y decir dónde estamos, qué podemos mejorar, qué cosas, al contrario, son mis áreas de fortaleza para agarrarme de eso. ¿Es lo mismo estrés que ansiedad? No, para nada. El estrés es una respuesta tanto fisiológica, psicológica y emocional a lo que está pasando en el momento, o a una situación, una demanda que está ocurriendo, ¿verdad? La ansiedad es una respuesta, pero es anticipatoria a una situación o a una demanda que puede que suceda como puede que no, porque es anticipatoria. El estrés es una respuesta a la situación, la ansiedad es un proceso anticipatorio a la situación. Se puede decir que la mayoría de las veces que decimos tengo estrés o me siento estresado, realmente estoy ansioso. No diría que la mayoría de las veces. Yo creo que hay una gran mezcla, si me preguntas a mí, de ambas cosas. Vivimos bombardeados por situaciones estresantes que están pasando, que son tangibles, que son objetivamente estresantes, y muchas otras que en efecto sí son el efecto de quizás ese estrés acumulado o el estrés crónico que se traduce quizás ya en ansiedad y estoy consistentemente anticipando situaciones estresantes. ¿Qué es lo más que te sorprende de cómo la gente entiende mal el estrés? Yo creo que hemos normalizado vivir crónicamente estresado. Me sorprende que autoinvalidamos nuestro propio estrés e invalidamos el estrés de los demás pensando que debemos crear mucha fortaleza al estrés, y no sé hasta qué punto debemos comenzar a mirar a nuestro ambiente y decir, quizás no es que debemos hacernos más tolerantes cada vez, quizás debemos ser más compasivos y entender que nuestro cuerpo no fue creado para ser una máquina que tolere estrés. Por ejemplo, en un ambiente laboral, yo he escuchado, mira, si el ambiente laboral te está causando mucho estrés, pues mira, vete de ahí.
Eso sería un ejemplo de entonces no, yo aguanto y sigo porque tengo deudas, porque tengo otras responsabilidades y me obligo a estar ahí. Pero eso sería un ejemplo de lo que comenta. Es un ejemplo, no obstante, el hecho de que hayamos normalizado el estrés no es solamente del individuo, es también del aspecto corporativo, del aspecto laboral. No es realista para una persona decir, o para todas las personas, decir, siento estrés en mi trabajo, pues me voy de mi trabajo. Eso no es una expectativa realista, pero yo creo que lo hemos normalizado tanto que creemos que es normal vivir crónicamente estresados por nuestro trabajo. Okay. Y que como empleador también hemos normalizado el que la cultura de trabajo debe ser altamente estresante. Okay. Y eso para mí es un problema sumamente grande. Pero a nivel, yéndome por esa línea, a nivel de individuo, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Porque ya yo estoy ahí. Yo no puedo esperar a que entonces las corporaciones o la gente, la política, el lugar donde me encuentro entienda que es importante, que yo no puedo estar bajo estrés crónico todo el tiempo. Pues Claro. Yo como individuo, ¿qué hago? Número uno, yo creo que conocer, nuevamente, awareness. Conocer y entender cuáles son las cosas que genuinamente me están creando estrés. Si hay, en efecto, un proceso de estrés crónico que yo atribuyo solamente a este factor, porque nosotros no somos seres unifactoriales en donde es que tengo estrés en mi trabajo, pues esto es lo único que me está causando estrés y esto es el único problema que yo tengo que resolver. Somos multifactoriales, eso tengo que ver de dónde más está surgiendo eso. Dividir si esto es solo estrés o también es ansiedad. O sea, esto se ha complicado en otra cosa. Y si tiene que ver con ansiedad y es que estoy anticipando, pues entonces ya debo incluir un proceso terapéutico que me ayude a manejar la ansiedad, porque ya no es solamente estrés. O sea, que no tengo el problema de quitar el estresor solamente, sino manejar cómo lo estoy anticipando. Y ya por último, si en efecto es una cuestión, utilizando el mismo ejemplo del caso del trabajo, si en efecto tiene que ver solamente con el trabajo y he descartado las alternativas de buscar mediar el estrés con mi empleador o a través de las diferentes alternativas, ¿verdad?, psicoindustriales que puedo utilizar, pues entonces sí, yo puedo mirar la alternativa de quizás a corto, mediano o largo plazo, cómo yo puedo crear un plan en donde yo pueda salirme de este ambiente, no solamente incluyendo el laboral, sí, claro, incluyendo el familiar, social, X, oye. Eso está súper, eso me gustó esa respuesta. Gracias, doctora. ¿Qué mitos comunes sobre el estrés deberíamos aclarar? Bueno, el primero, que es normal vivir sumamente estresados. Es normal experimentar estrés, eso es normal. De hecho, necesitamos experimentar estrés. Sin estrés no sobrevivimos. Punto. El estrés es un proceso adaptativo para ayudarnos a sobrevivir. Bien. Pero no es normal vivir crónicamente estresados. Eso no es normal. Otra cosa que es normal, es un mito, es que se ha normalizado quizás el que hay personas particulares, tenemos el estereotipo de las personas que no manejan bien el estrés como personas, por ejemplo, que experimentan regularmente ataques de pánico o personas que las vemos desde una perspectiva de más vulnerabilidad. Okay. Pero el estrés no solamente se ve desde ahí. Okay. Para mí, una persona que parece o es socialmente percibida como una persona bien fuerte, de un carácter bien intenso o bien rough, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, quizás está sufriendo de estrés, simplemente que la forma de exteriorizarlo o expresarlo es diferente. Así que el estrés no se ve solamente como una persona teniendo un ataque de pánico. El estrés se puede ver como una persona sumamente irritable, como una persona contestada, como una persona desregulada, como una persona con dificultades interpersonales o que no maneja bien las diferencias con otras personas. Yo creo que quizás hemos estereotipado lo que pensamos cuando pensamos en alguien ansioso o crónicamente estresado, y la realidad es que se puede ver desde muchas perspectivas. Quizás para otra persona no tiene que ver ni siquiera con expresiones emocionales como irritabilidad o llanto, tiene que ver con malestares físicos, con personas con condiciones crónicas sumamente exacerbadas o que se detonaron en un momento de la adultez en donde no se esperaría que se detonara una condición crónica.
Y eso también puede ser estrés. Yéndome por ahí. ¿Cuándo se puede decir ya es tarde? ¿Cómo se ve una vida que está ya consumida por el estrés y dice ya es tarde? Si yo te respondo eso con una persona, yo no sería psicóloga. Okay. Nunca es tarde. Siempre hay algo que yo puedo hacer para trabajar. Siempre lo voy a resolver del todo. Siempre voy a tener la capacidad de revertir el daño de una vida consumida por el estrés crónico. Seguramente no. Y no en todos los casos. Pero que no haya nada que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida de la persona, no lo creo. Para nada. ¿Cómo ahorita me mencionaste que se ve, hay factores biológicos y el cuerpo también habla? Totalmente. ¿Qué cosas hace el cuerpo que dice que es parte del estrés, diciéndote de adentro, mira, tienes que arreglar algo? Todo lo que te puedas imaginar. Cosas tan simples como sentir que mi ritmo cardíaco sube, o como le dicen el susto, es que sentí como un susto. Hasta cosas tan severas como la exacerbación de condiciones gastrointestinales, de condiciones cardíacas, de condiciones inflamatorias, del mismo cáncer. Estamos hablando de que vamos desde lo más básico, que es quizás una reacción inmediata a un momento estresante, y la expresamos en nuestro cuerpo con sudoración. Ahora mismo, si viene un perro bravo corriendo hacia nosotros como si nos fuera a atacar, vamos a tener una reacción corporal, vamos a sudar, ¿verdad? Nuestro ritmo cardíaco va a aumentar, nuestra sangre va a irse sobre todas las extremidades para poder vivir. Pero eso, de forma crónica, es decir, consistente, consecutiva, constante, eventualmente puede desembocar en reacciones fisiológicas que, como te digo, pueden impactar nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema gastrointestinal, neurológico, todo nuestro sistema, todo nuestro ser, literalmente. Si el estrés hablara, ¿qué nos estaría gritando y no queremos escuchar? Todo lo que necesitas hacer en el momento. Quizás atándolo con la pregunta del mito, otro mito es que quizás el estrés se trata, o las personas que enfrentan estrés, se trata todo de cómo saber manejar el estrés para sentir menos estrés. Yo creo que no es solamente sentir menos estrés, es quizás estar más en contacto con eso que nos quiere decir nuestro cuerpo. Quizás nos está diciendo que necesitamos descansar mejor. Quizás nos está diciendo que necesitamos mejorar nuestra alimentación o la forma en que hacemos actividad física. Quizás nos está diciendo que necesitamos cambiar las amistades que tenemos. Quizás nos está diciendo que necesitamos establecer límites. Quizás nos está diciendo que tenemos traumas o que gente antes de nosotros tuvo traumas que todavía nosotros estamos experimentando y necesitamos sanar para que ese patrón no continúe en nosotros y después de nosotros. El estrés simplemente nos está diciendo qué necesitamos hacer, qué cosas no están bien y qué cosas podemos todavía mejorar. Si pudiéramos medir el costo real del estrés en dinero, salud y relaciones, ¿cuánto estaríamos perdiendo cada día? Es invaluable porque no hay una cantidad de dinero suficiente que pueda darte a ti paz, bienestar, calidad de vida y salud. Por más que pueda pagar tratamientos, por más que pueda pagar sesiones terapéuticas, por más que pueda pagar medicación, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tú vives consumido por el estrés, tú lo vas a pagar en intranquilidad, tú lo vas a pagar en relaciones rotas, tú lo vas a pagar en salud. Así que es invaluable, tú no puedes ponerle un precio a cuánto vale, ¿verdad? Es imposible, porque es que te puede consumir enteramente, te puede costar la vida literalmente. Yo quiero que la gente se vea con unas acciones claras, que tal vez ellas puedan tomar y decir, oye, yo puedo implementar eso. Yo entiendo que esto es bien individualizado, ¿verdad? Claro. Que esto es personalizado, pero cada individuo es un mundo. Pero yo quiero que se vayan con estas herramientas. ¿Cómo yo puedo reconocer la diferencia entre estar bajo presión normal y ya estar a un nivel de estrés dañino? Por ejemplo, yo estoy estudiando, ¿verdad?
tuve mi primer examen de anatomía. Y creo que subestimé un poco el tiempo que yo debía haber dedicado. Okay. Saqué B, no está mal, saqué B. Oye, B está bueno, pero queremos A, ¿verdad? Okay. Estamos... Pero estuve, que sí, 4 días, por ejemplo. Ya, el examen está el día, tengo que estudiar y estuve... Y yo sé que eso no dormí casi, sé que es dañino, no dormí casi y al otro día pues estuve desde por la mañana estudiando hasta para el examen. Yo sé que eso no está bien. Okay. Y yo sé que la herramienta tal vez que debo hacer, pues que debes organizarte mejor. Debes administrar mejor tu tiempo. Si tú sabes que es esta fecha, pues organizarlo acá. Yo lo sé. ¿Por qué no lo hago? Eso se llama procrastinar. Nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Y el procrastinar es un problema de regulación emocional. A veces pensamos que es un problema de organización. Dijiste, yo lo sé, la herramienta es organizarte. No. La herramienta es manejar la ansiedad. El hecho de que tú sabes que hay un examen y tú dices, tengo que estudiar, pero no estudias, significa que estás llevando a cabo una acción evitativa. ¿Qué tú estás evitando? ¿Estás evitando estudiar o estás evitando la sensación de preocupación que viene, la sensación de aburrimiento, la sensación de que postergo y dejo atrás lo que de verdad quería hacer y que estaba bueno? Es una cuestión de regulación emocional, no es de organización. Yo estoy segura que posiblemente si yo te digo, hazme una agenda y dime un buen plan de estudio, estoy segura que tú lo puedes sacar. Tú te sabes organizar. Tu problema no es de organización. El issue es de regulación emocional, porque cuando yo digo, voy a estudiar, llegan todas estas emociones, la pereza, el aburrimiento, el estrés y la ansiedad, la comparación, el recuerdo de la vez que en verdad no estudié tanto y salí súper bien. 100%. Y de repente no es un problema de organización, es, yo lo puedo, todavía tengo break. Eso es regulación emocional, eso no es organización. ¿Ves la diferencia? Ok. Y incluso esto pasa en la mayoría con los estudios, en los trabajos, cuando nosotros estamos trabajando y tenemos múltiples tareas, usualmente hay unas que se nos dan más fáciles. Y hay otras que nos toman más tiempo, no necesariamente porque sean más complejas, posiblemente porque no son más aburridas, porque no conectan tanto con nosotros, porque no nos causan la misma motivación. Ese es un issue de regulación emocional, no de organización ni de administración del tiempo. Y muchas veces, por ejemplo, en el contexto de estudio o laboral, el enfoque industrial o corporativo es a la producción con organización, con manejo del tiempo, pero si no trabajas el problema, el underlying problem, la base de dónde sale esto, que es que la persona no tiene las herramientas para manejar esa reacción que está teniendo al estrés, la parte emocional que hablábamos ahorita, que es cómo reacciono, cómo lo experimento, pues lo voy a dejar para después, aunque tenga todas las herramientas de organización, aunque tenga todas las herramientas de manejo del tiempo, simplemente que me causó estrés, ansiedad, y no lo sé manejar en el momento, o no lo parié ese estrés con una herramienta o una destreza de regulación emocional, y lo dejé para después. No tenía problemas de organización. Destreza de regulación emocional. ¿Pudieses explicarnos qué? Claro. Nuestras emociones, vamos a pensar, imagínate un continuo. Va desde que comienza a experimentarse hasta la parte más intensa. No siempre que tú experimentas una emoción, una misma emoción, la experimentas igualmente intensa. Por lo tanto, te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que yo siento alegría. No siempre yo siento la misma intensidad de alegría. Hay veces que yo siento alegría porque terminé un trabajo que estuve postergando y siento como que esa satisfacción y esa alegría de que lo terminé. Y hay veces que siento alegría porque saqué A en el examen. Y hay veces que siento alegría porque me llamaron para ese trabajo que yo estaba buscando y me hicieron la oferta de empleo y estoy bien pompeada. Hay diferente intensidad en esa alegría. Si en los primeros 2 ejemplos mi alegría no subió demasiada intensidad, yo no tengo un issue para manejarla y simplemente yo continué el día y como que súper bien, lo compartí con alguien, chévere. Pero quizás en la última, yo con esa llamada estuve rayando en euforia. O sea, es una felicidad bien intensa. Lo que me lleva a hacer una conducta o un comportamiento igual o mayor en intensidad para poder manejar. Esto se da en un proceso inconsciente. Por ejemplo,
le metí el tarjetazo y me compré la bicicleta de 340 pesos que yo quería, pero no estaba en el presupuesto y me fui por el chorro ese mes. Eso es un problema de regulación emocional. Si cuando yo noto que esa intensidad de la felicidad está subiendo, yo digo, wow, déjame hacer esta destreza que tiene que ver con algo de igual o mayor intensidad para manejar esta felicidad, casi euforia que estoy sintiendo, como por darte un ejemplo. Déjame postergar el comprar la bicicleta, que ya me vino el pensamiento de comprar la bicicleta, y déjame dar un paseo, caminar un ratito haciendo un ejercicio, qué sé yo, de mindfulness, y vuelvo y ahorita verifico si en efecto esta es la mejor decisión. Después de yo hacer esa destreza, esa felicidad disminuyó en intensidad y probablemente yo digo, para el mes que viene vuelvo y lo evalúo. Una destreza de regulación emocional es algo que usualmente es igual o mayormente intenso, que te ayuda a manejar tu respuesta a esa emoción. Puede decirse que esa desregulación emocional te impide tomar una decisión racional en el momento en base a tus necesidades y lo que tú necesitas. Eso fue redundante, en base a tus necesidades. Definitivo, parte de la definición de desregulación emocional es que no soy igualmente efectivo. Bien. No es que no funciona. Déjame añadir algo que no me estás preguntando, pero es bien importante. Adelante. Hay cosas que me funcionan, pero no son efectivas. Ok. Por ejemplo, si yo estoy desregulada en tristeza, yo me siento profunda e intensamente triste, y yo incurro en una conducta de autodaño, como por ejemplo, cortarme. Cortarme no con el propósito de acabar mi vida, cortarme con el propósito de regular la emoción. Eso es una conducta de autodaño muy común, aunque no lo crean. En adolescentes y eso. En adolescentes y en adultos también. Pues yo incurrí en una conducta que me funcionó para regular la emoción porque fue mayor o igual o mayormente intensa. Pero eso no fue efectivo porque también me causó un daño. No se trata solamente de que sea igual o mayormente intenso o de que funcione. Se trata de que sea igual o mayormente intenso, me funcione y sea efectivo, que lo que significa efectividad es que me funciona sin empeorar la situación. Cumple su propósito sin empeorar la situación. En el ejemplo que te di, eso cumplió el propósito, disminuyó mi tristeza, lo pude manejar, fue igual o mayormente intenso. Pero empeoró el problema porque ahora tengo una situación en donde tengo una cicatriz, en donde también con la tristeza tengo culpa porque me había dicho que no iba a volver a hacer esto, en donde tengo vergüenza porque ahora tengo que esconder esta marca. ¿Realmente fue efectivo? No. Esa es la diferencia. No sabía. Pero eso está vinculado también al estrés, es una manera en la que nosotros... Bueno, claro, sí. Okay. Cuando hablamos de desregulación emocional, los factores de estrés, o sea, cuánto estrés experimenta esta persona, y volvemos a lo mismo, estrés en términos biológicos, estrés en términos psicológicos y en términos emocionales, va a impactar tu respuesta de cómo, o sea, la forma en que tú respondes a X o Y emoción, y va a impactar cuán intenso lo sientes. Si pudieras enseñarle al mundo una sola estrategia para manejar el estrés, ¿cuál sería? Qué difícil. Vamos a simplificarlo un poco más, ok. Si pudieras enseñarle al mundo 3 estrategias para manejar el estrés, ¿cuáles serían? Ok. Número 1. Estoy tratando de dejarle en 3. Número 1. Quiero, antes de decirles que yo voy a escoger, esto está basado en mi experiencia de cómo yo veo que le funciona a mi clientela, así que está bias. Vamos a empezar por ahí. En términos de que yo he visto su efectividad, pero quiero aclarar que lo que me funciona a mí o a un paciente mío no necesariamente te va a funcionar a ti, y por eso siempre está tailored to the patient, que no es otra cosa que significa diseñado para las necesidades del paciente. Número 1, postergar la respuesta. Yo siempre digo una misma frase a mis pacientes: si la decisión es la correcta, va a seguir siendo la correcta mañana. Muy bien. Si tú tomas
decisiones importantes o decisiones que en el momento no parecen tan importantes, pero lo pueden ser, en un momento de alta intensidad emocional, hay una alta probabilidad de que esa decisión no va a ser la correcta porque está orientada por la emoción. Y para traer, sé que te debo dos. Cuando nosotros estamos en un proceso altamente emocional, nuestra amígdala en el cerebro se pone hiperactiva. Es como está pam, pam, pam. Mientras que nuestra corteza prefrontal, esta parte de aquí al frente, que es donde tomamos decisiones, analizamos, aprendemos, procesamos y la mente racional, ¿verdad? Podemos tomar decisiones efectivas, se pone hipoactiva, es decir, dice, dale break a esto porque ya está teniendo una respuesta intensa, así que estrés alto significa toda la energía se va al procesamiento de estrés y la respuesta fisiológica del estrés. Si en ese momento yo trato de tomar decisiones, cuando la parte que toma las decisiones correctas no está igualmente capacitada para hacerlo, la probabilidad de que yo tome las decisiones correctas es bien bajita. So, posterga la respuesta. Esa es una. Número 2, hay una que a mí me gusta mucho, se utiliza dentro de lo que es el marco teórico de la terapia dialéctica conductual. Estoy haciendo trampa porque se llama TIP y es 4 destrezas en una. Eran 3. Doctor, eran 3. Te voy a dar una ñapa. Eran 3, pero te voy a dar una ñapa. Y de esto pueden buscar información. Hay buenísima información en internet acerca de estas destrezas. Se llama TIP porque es T de temperatura. Utilizo temperatura, usualmente temperatura fría como agua, hielo. Y la utilizo mucho cuando la respuesta al estrés es bien intensa. ¿Por qué? Porque en la parte racional de yo ponerte a piensa en cosas positivas, piensa en cosas bonitas, las cosas, no pienses en eso, como la gente te dice, eso no está funcionando en este momento, claro. Yo necesito, ¿verdad?, conectar con la parte quizás más sensorial. So, utilizar temperatura como hielo, un bowl con hielo y agua, meter mi cara, este tipo de cosas pueden funcionar muy bien. La I es de ejercicio intenso y tú sabes que, por ejemplo, no estábamos hablando de irte para el gym y darle a las pesas. Okay. No es eso. Tú sabes que, a lo mejor no sabes, pero quizás has escuchado de que la gente luego de una respuesta bien emocional, donde ha llorado un montón y se ha desbordado en llanto y demás, uno termina como el guañingao y hasta sueño te puede dar. Tú quieres llegar ahí sin tener que pasar por el proceso de la crisis completa. So, tú escoges un ejercicio intenso, puede ser un burpee, jumping jacks, squats, jumping squats, algo que sea bien intenso y lo haces por 2 o 3 minutos. Okay. Estás en el mall, te está dando un ataque de pánico porque el trabajo fue bien intenso y te fuiste para el baño del mall y hiciste jumping jacks por 4 minutos corridos. Y te provoca. Voy a ver a varias personas haciendo burpees y push-ups. Si te funciona, go for it. Llegaste al mismo resultado sin pasar 4 horas llorando y tomar 3 decisiones incorrectas. Bueno. La primera P, es de pace breathing, que tiene que ver con un ejercicio de respiración diafragmática y para hacértelo en arrojo habitual, así las 17 explicaciones que quisiera dar, tiene que ver con imaginarte que estás soplando burbujas, respiras profundo por la nariz, imagínate que lo tienes que botar el aire por el palito de la burbuja. Tiene una explicación mucho más profunda, pero that's bottom line es lo que puedes hacer. Y la segunda P es relajación muscular progresiva y tiene que ver, tú has alzado pesas en algún momento, yo lo sé, ¿verdad? Claro. Porque lo conozco. Y sabes que cuando uno suelta la pesa, como que el músculo se relaja aún más, ¿verdad? A veces queremos, déjame relajarme, eso no funciona. So, instead of relájate, ténsate. Y cuando sueltes, vas a terminar más relajado que si no te hubieras tensado originalmente. Eso tiene que ver con ir seleccionando grupos de músculos, como los músculos faciales, trapecio, brazos, abdomen, glúteos, muslos, etc. Ir tensándolos mientras lo pareas con la respiración que te mostré. Lo tensas y lo sueltas. Y ese tensar y relajar le envía el mensaje a nuestro cerebro: todo está bien, puedes empezar a soltar, relájate. So, yo sé que te dije más de las que me pediste, pero
Posterga la respuesta y te di dos nada más. Ok. Pero esas son quizás las más que yo utilizo en las etapas iniciales del proceso de terapia, porque son unas respuestas que incluyen mucho trabajo fisiológico y sensorial, lo que nos ayuda a llegar a una respuesta de relajación un poquito más rápido quizás. Posterga la respuesta y tip. Perfecto. Así que podemos decir que el estrés no se supera, se aprende a lidiar, se aprende a manejar durante la vida. Tú puedes eliminar estrés, no es que se supera. Okay. Tú puedes eliminar estrés, tú puedes salir de una situación estresante, tú puedes eliminar lo que te está causando el estrés. Pero puede volver otra cosa que... Pero es más efectivo saber cómo manejar esas cosas. Claro. Si tuvieras que darle un consejo a tu yo más joven sobre el estrés, ¿qué le dirías? Haz lo que te funcione y que no te importe tanto lo que digan los demás. Haz lo que te funciona a ti. Yo creo que muchas veces en el camino de aprender a lidiar con las diferentes situaciones de estrés que cada cual esté viviendo, ¿verdad? Pueden ser bien particulares porque, vuelvo a lo mismo, es una cuestión de percepción. Creo que uno se enfoca en qué le está funcionando a otro, cómo funciona para otro, qué hacen los demás, qué va a pensar esta persona de que yo haga esto, qué va a pensar esta persona de mi proceso de terapia, qué va a pensar esta persona si yo establezco un límite, qué van a pensar en mi trabajo, me voy a quedar sin trabajo si yo aprendo a establecer límites o digo hasta aquí. Y no hay una barrera más grande para tú poder empezar a hacer que tú mismo y todas las cosas que te dices a ti mismo, ¿verdad? Ese diálogo interno que te estás bombardeando esos pensamientos, y cuando empiezas a poner eso a un lado y te enfocas en simplemente qué funciona para mí en este momento, que se puede ver bien diferente a lo que funciona para un montón de gente, vas a empezar a conectar con eso que te ayude a avanzar y no necesariamente a descubrir qué es lo correcto o incorrecto. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a alguien que ahora mismo siente que el estrés le está agobiando la vida? Un solo mensaje. Haz una autoevaluación. Si se trata simplemente de un estrés circunstancial, de algo que tú puedes identificar claramente y puedes manejar, go for it. Pero en su mayoría, si te sientes un poquito perdido en el proceso, si sientes que es a un nivel crónico, o sea, consistente, permanece en el tiempo, que no te dé miedo decir, no tengo la respuesta. Y ve una evaluación, busca la ayuda, di, no tengo la respuesta. En su mayoría, la mayoría de nosotros, valga la redundancia, va a llegar un momento de nuestra vida en que vamos a necesitar la intervención de otra persona para manejar una situación. Eso no nos hace menos capaces, nos hace más responsables con nosotros mismos. Nos hace más valientes, más sabios. El hecho de pensar que puedo, quizás te esté estancando más de lo que te está ayudando a poder. El reconocer, actually no puedo, es quizás el primer paso para poder. Tengo dos preguntas que me habían hecho que quería que él hiciera, y eran, número 1, ¿el estrés se puede prevenir? Lo digo tal cual, ¿verdad? Aunque tal vez lo hayamos tocado, pero... No todas las situaciones estresantes se pueden prevenir. El estrés en general se puede trabajar desde una forma preventiva. No digo que no todo se puede prevenir, pues yo no puedo prevenir que venga un huracán como pasó con Huracán María. Todos vivimos estrés. Incluso si no estabas en la isla y conocías gente en la isla, tuviste estrés. Hay cosas que están fuera de nuestro control, y parte del manejo del estrés es hacer las paces con esas cosas que no están en nuestro control. Pero sí hay muchas acciones preventivas. Como te mencioné ahorita, número 1, conoce tu historia de familia. Yo pienso que eso es algo que tan pocas personas practican y que es tan importante desde el punto de vista epigenético. Conocer qué pasó antes de que yo llegara a este mundo, que todavía me puede estar afectando. No solamente heredamos el color de los ojos y la textura del pelo, heredamos la tolerancia al estrés. Eso es bien importante. Podemos
y esto zapatero a sus zapatos, tener una consulta nutricional que nos ayude a ver qué cosas pueden estar previniendo que yo tenga mejores herramientas para el manejo del estrés, porque quizás consumo una dieta altamente inflamatoria y hoy por hoy sabemos que la mayoría de los neurotransmisores, sobre todo la mayor parte de la serotonina, por ejemplo, se produce en nuestro intestino, no en nuestro cerebro. ¿Qué estamos comiendo para promover una microbiota que promueva la producción de serotonina, por ejemplo? Así que cosas tan importantes de cuál es mi dieta. El ejercicio. Investigación tras investigación tras investigación demuestra que el ejercicio es una parte fundamental del manejo del estrés. Así que estas son cosas que quizás sabemos en general, pero no aplicamos como estas son mis herramientas de manejo de estrés. Esas sí lo son. Hablaste de serotonina. Ahora que escuché serotonina, asociamos el estrés a cortisol, que es, sí, es correcto. El cortisol elevado, pues es estrés. ¿Qué tipo de alimentos? Yo sé que no, tal vez estoy out of scope, pero ¿qué tipo de alimentos has visto o te han recomendado en estas relaciones interprofesionales? ¿Te han dicho que baja los niveles de cortisol o que tal vez qué tipo de dieta, si pudiese decir algo? Mira, dietas que sean mínimamente inflamatorias. Siempre aclaro, zapatero a su zapato, y aún en consulta, yo siempre te voy a mandar una consulta nutricional. Pero basado en las investigaciones, sabemos que dietas altas en alimentos inflamatorios, como altos en azúcares, altos harinas refinadas, cosas como esta, ¿verdad?, pueden aumentar la inflamación y disminuir una microbiota apta para la producción. Así que, por el contrario, alimentos que son probióticos, como el yogur, los alimentos fermentados, y siempre digo, haga una consulta, porque para algunas personas alimentos fermentados pueden implicar ¿verdad? Otras contraindicaciones, pero en general cosas que son probióticas van a ser más saludables para nuestro intestino y por lo tanto nuestra microbiota, y bien importante, una dieta alta en proteínas. Okay. Bien importante. Ya para ir cerrando, ahorita mencionamos el componente, hablamos un poquito del componente social de no hacer lo que te parezca, lo que te funciona a ti sin importar lo que digan los demás o lo que piensan los demás. Claro. Quería abundar en eso porque yo creo, y esto puede ser algo ya más personal, que el estrés social debe estar en la lista número 1. Porque si no fuese por la sociedad me refiero en las instituciones donde nosotros vamos, en la iglesia, en la escuela, la universidad, el trabajo, la familia, donde estamos con personas, yo creo que eso es de los factores que más genera estrés. El qué dirán, más bien empezando por ahí, el qué dirán. Eso puede moldear la vida de uno. No hago Totalmente. O hago por lo que vaya a decir el otro, lo que vaya a pensar el otro de mí. Y eso moldea mi acción y por lo tanto también me da estrés. Claro. ¿Cómo yo puedo trabajar con ello? Tienes que ver qué de esas cosas son las que genuinamente te están impactando. No es lo mismo que yo no hago por el que dirán porque me anticipo a la opinión de los demás, o que yo tengo un problema de regulación emocional, como mencionábamos ahorita, y simplemente me desregulo en alegría, amor y compasión y hago para obtener ¿verdad? Así que un poquito tiene que ver con identificar realmente cuál es el issue de X persona en general. Hacer por lo que otros dicen o esperan de mí no siempre tiene el mismo root cause o la misma base o causa. Okay, so un poquito la recomendación va a ser diferente, pero en términos generales tiene que ver mucho con los primeros 6 años de vida y el proceso, ¿verdad?, de socialización de ese menor y cómo ha adquirido valga la redundancia, el proceso de socialización y qué me dice a mí de a qué yo respondo mejor o peor. Por ejemplo, un niño que se elogiaba solamente cuando hacía acciones que a los papás específicamente le gustaba, y no necesariamente por lo que era o las cosas en que era buena o sus características valiosas, posiblemente vive consistentemente buscando esa aprobación, ¿verdad?, de otras personas. Así que si tiene que ver con eso, por ejemplo, quizás el issue se trabaja en terapia y tiene que ver más con la autovalía, la autocompasión, la autovalidación.
¿Ok? Si tiene que ver más con un diagnóstico subyacente, pues tengo que ir con un evidence-based treatment, un tratamiento basado en la evidencia para ese diagnóstico. Si tiene que ver simplemente con algo más superficial y más llevadero, como simplemente me da vergüenza, pues quizás tengo que ver qué yo puedo hacer para, número uno, establecer buenas destrezas de regulación emocional para esa vergüenza y parearlo con límites saludables para que en caso de que se vea en la situación de que alguien haga comentarios sobre eso que elegiste tú para ti mismo, pueda establecer un límite, saludable y pasar la página. Y saber que puedo pasar la página porque tengo las destrezas correctas para hacerlo. En general, si tú identificas que eso es un issue para ti, yo siempre te voy a recomendar, ve a terapia. Siempre te voy a recomendar. Ve a terapia. Hashtag, vayan a terapia. No hacen nada, vayan a terapia. Bottom line, vayan a terapia. Identificas la razón subyacente, ¿verdad? La etiología de tu problema y lo trabajas con las herramientas apropiadas para ese problema en general. Tienes que ir a terapia. Eso es como tú decirme a mí, tengo una infección, ¿qué antibiótico me recomienda? Depende de la infección. I don't know. Depende de si eres alérgico a la penicilina. Hay tantas cosas que yo tengo que entrar en ver de dónde salió esto, que es bien difícil yo decir esto te va a funcionar, for sure. Después de que tú hagas esto, te va a dejar de importar lo que piensen los demás. There's no way. So, bien broad, no hay una sola solución. No las hay. Yo creo que no se trata, es que muchas veces decimos que no te importe lo que digan los demás. Es que eso no es una solución. Es que te va a importar lo que digan los demás. Si no te importa lo que digan los demás, ve a terapia porque eso es un problema. Eso es un problema. No hay tal cosa como hay una solución para un problema de que te importa lo que digan los demás. Si no te importa es un problema. Si te importa demasiado es un problema. El issue no es que te importe o te deje de importar, es que no te importe tanto que no puedas manejar y hagas solamente lo que otro espera de ti o quiere de ti o te dice que quiere. So, cuando tú puedes manejar eso y ponerlo en una balanza y saber que hay cosas que son recomendaciones justas y necesarias, sobre todo cuando vienen de alguien que las está haciendo, ¿verdad? Como una recomendación, ya sea que la pediste o que viene de alguien que genuinamente tiene no solamente una buena intención, sino una buena recomendación también, la puedo adoptar. Cuando es algo que simplemente no puedo dejar a un lado porque me consume la emoción, la preocupación, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, la tristeza, pues entonces vamos a terapia y manejamos eso y simplemente aprendo a establecer límites saludables, que es una parte fundamental de una estrategia para el manejo de estrés, sí o sí, sobre todo, nuevamente, cuando vamos a contextos interpersonales. Todo lo que tiene que ver con yo te voy a recomendar establecer límites saludables. Doctora, ya nos fuimos. Una cosa que le quieras decir a las personas que nos están viendo. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Con eso nos fuimos, familia. Esto fue Galán Podcast. Nuevamente con la doctora Coraly, psicóloga clínica. Sí, se me olvidó, Coraly. La ñapa. Sí, la ñapita. Quiero implementar esto. Voy a tener a otro invitado. Dios mediante, es un administrador de servicios de salud. ¿Qué 2 preguntas tú le darías a ese próximo invitado sin conocerlo? No, es que no sé quién es, for sure, sin conocerlo. ¿Qué es más importante para ti? ¿La opinión clínica, la perspectiva clínica o la demanda administrativa / de plan médico que está ahí y es una realidad? Cuando viene bottom line a que tienes que elegir, ¿por dónde te vas? Esa es la primera. Okay. Y la segunda, ¿qué estás haciendo para manejar una profesión tan estresante? ¿Qué haces para manejar ese estrés? Porque lo es. Ahí tienes, contesta.
Te toca contestar, papá. Doctora, ¿dónde la podemos conseguir? Pues el número de teléfono de la oficina es 787-719-0050. Pueden entrar directamente al website, que por ahí pueden hacer una solicitud de cita si lo desean, que es www.mindupr.net, o escribirnos a servicio@mindupr.net. Perfecto. Saquen su cita y vayan a terapia. Vayan a terapia.